continuar con nosotros aquí en la televisión pública, en Canal 5 Noticias. En la entrevista es un placer recibir hoy al senador Mario Vergara. El senador Mario Esteban Vergara Duque nació en Montevideo el 4 de mayo de 1965. Es contador público, economista, profesor y político. Tiene un hermano mellizo y es padre de 3 hijos. Nació y se crió en el Cerrito de la Victoria. Comenzó a militar a los 16 años contra la dictadura. Cuando ingresó a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, se afilió a la Juventud del Partido Comunista. Integrante de la generación del 83, se recibió de economista en 1987 y de contador en 1990. Obtuvo un doctorado en Economía por la Universidad de Berkeley, fue presidente del Banco Central del Uruguay entre 2008 y 2013, cargo que nuevamente ocupó entre 2015 y 2018. Fue ministro de Economía y Finanzas en el periodo 2013-2015 y subsecretario de ese ministerio. También fue director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones durante el gobierno de Jorge Valle. Es docente grado 5 en la Facultad de Ciencias Económicas, está a cargo del curso de Economía de la Regulación y Teoría de Contratos. Vergara, considerado uno de los hombres de confianza del general Líber Seregni, fue uno de los precandidatos a la presidencia que se presentó a las elecciones internas del Frente Amplio en junio de 2019. En las elecciones parlamentarias de octubre de ese año, resultó elegido senador para el periodo 2020-2025. Lidera el sector Fuerza Renovadora del Frente Amplio, que se integró la semana pasada a Convocatoria Sereñista, un nuevo espacio integrado por varios grupos. Vergara es hincha de Peñarol, tiene afición por la cocina y es uno de los integrantes del sistema político que posee una beta artística. En su caso, la música forma parte de su vida desde la guitarra y la interpretación coral y solista. Era una niña paloma mi mano, batiendo alas quebraba el silencio, llegando hasta el cielo de aquel escenario. Es que fue fantástico, Mario. ¿Por qué me hacen esto? Senador, realmente, yo sé, parece un golpe bajo y puede parecerlo, pero realmente fue emocionante homenajear a una figura como Julio Julián desde su propia esencia, ¿no? La música. Sí, me costó, lo pensé mucho y bueno, al final me decidí a hacerlo, pero bueno, en el nombre, o tomando, digamos, la imagen, la figura de Julio Julián, homenajear a todo lo que fueron las murgas del pueblo, ¿no? En la lucha contra la dictadura. ¿Cuál fue la reacción ahí en el Parlamento? Y bueno, creo que hubo sorpresa, pero muy buena aprobación de parte de todos los senadores de todos los partidos. Muy bien. Ahora la arena política del Frente Amplio se está reconfigurando, se está reordenando, una vez que acepta ser oposición. Costó después de 15 años de ser oficialismo, de ser gobierno. Y el Frente Amplio también tenía un montón de sectores muy fuertes y otros sectores, muchos más pequeños, no quiero utilizar la palabra débiles, sino más jóvenes o con una conformación más acotada, más chica, y empieza a reconfigurarse, y usted y otros dirigentes frente amplistas forman esta nueva agrupación llamada Convocatoria Sereñista, progresistas como subtítulo, digamos, o como colgado, le diríamos los periodistas. Ahí está. ¿Fue una negociación eso? Sí, había posturas, digamos, como que de tomar el sereñismo, que obviamente nos identifica, es mucho más identificatorio, y a su vez progresistas, que le da una mayor amplitud. Pero creo que también la palabra importante es convocatoria, porque este espacio lo que procura es convocar a frente amplistas y no frente amplistas a esta batalla que tenemos que dar, ¿verdad? Para ganar el referéndum en marzo, para combatir la política económica y social de este gobierno, para que el Frente vuelva a ser gobierno, que es lo que el Uruguay necesita. Y efectivamente fue una decisión que veníamos charlando hacía ya bastante tiempo. 9 grupos frente amplistas decidimos conformar esta coordinación política. Aspiramos a presentarnos además de manera unificada, con una lista única para las elecciones del Frente Amplio del 5 de diciembre. Y entendemos que contribuye al Frente Amplio, porque también contribuye a simplificar el panorama político-ideológico del Frente Amplio. Esta es una de las patas, de las alas
progresistas, sereñistas, una de las sensibilidades que tiene el Frente, junto con otras, y que todas deben fortalecerse si queremos que la fuerza política se fortalezca. Así que estamos muy contentos y muy entusiasmados con esta conformación, que aspiramos a que siga ampliándose, sobre todo después de las elecciones de ¿Contribuye en la diciembre. interna a ordenar, un poco a aglutinar a la negociación interna? El proceso de renovación que está viviendo el Frente Amplio implicó mucha atomización, ¿verdad? Claro. Teníamos 3 liderazgos excluyentes, diría yo, en los últimos 20 años, Mujica, Vázquez, Astori, y en la medida que esa estructura de liderazgos va dando paso a una nueva estructura de liderazgo, bueno, es razonable que se dé este proceso de atomización, en donde muchos compañeros y compañeras ven, bueno, ver qué posibilidades tienen también de integrar el nuevo liderazgo, y pasado el ciclo electoral, las cosas van reordenándose, y creo que todo el mundo percibe en el Frente Amplio que hay sensibilidades ya más consolidadas, ¿no? La que está alrededor de, digamos, del MPP, la que está alrededor del Partido Comunista, del Partido Socialista, y toda esta sensibilidad sereñista, progresista, que comenzamos a simplificar, a ordenar, a coordinar, y reitero, nos tiene muy entusiasmados de que es una de las patas potentes que debe tener el Frente Amplio. Naturalmente tiene carácter electoral, como cualquier agrupación política. Sí, pero no está pensada para una elección. Esta es una confluencia que se va a tender a consolidar con el tiempo. Justamente ya pasó todo el ciclo electoral, es verdad, ahora tenemos la interna, y ahí vamos a ir juntos a nivel nacional y vamos a procurar ir lo más juntos posibles en cada uno de los 19 departamentos. Sabemos que cada departamento es un mundo, ¿no? en las constelaciones políticas. Pero esto llegó para quedarse, no es simplemente una conformación pensada para la elección interna. La elección interna es un hito, pero es para seguir para adelante. Queda clarísimo, más allá de que no haya una intención estrictamente o únicamente electoral, es saludable que cualquier grupo político pretenda avanzar en la estructura partidaria, sin lugar a dudas, es legítimo. Y entonces la pregunta que cabe acá es, ¿quién lidera? Porque hasta ahora usted es una de las caras más visibles, pero hay otros líderes fuertes también que la integran, como por ejemplo el senador Danilo Astori. Por supuesto, acá confluye Asamblea Uruguay, que obviamente su liderazgo indiscutible es el de Danilo, Fuerza Renovadora, que estoy yo, está Lilian Quechichian, hay otros compañeros, Plataforma, que está Álvaro García, el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento Humanista de Juan Andrés Roballo, Izquierda Cristiana, el Frente de Río Negro, que es una constelación política del departamento de Río Negro que integran personas de distintos sectores políticos y que incluso tiene un diputado, como es Tani Mendiondo, Magnolia, que está el exintendente de Icandia. O sea, creo que es una muy buena confluencia de sectores, de sensibilidades, con sintonía política, con una visión común del país, del mundo, del Frente Amplio, de cómo hacer política. Vamos a ir de la mano, sin duda, un largo trecho. ¿Y quién lidera? Eso la vida irá mostrando, irá definiendo. Decantando. Sí, pero creo que lo mejor que nos puede pasar es que tengamos así 5, 6, 7 personas que tienen aptitudes de liderazgo y bueno, vamos a trabajar juntos, no hay ninguna duda. ¿Todavía quiere ser presidente de la República, senador? Eso lo dirá la vida. No, lo dirá ¿qué la dice vida. usted? El 2024, yo digo, muchas veces he dicho, el 2024 para mí es el siglo 24. Porque en 2, 3 años de política pueden pasar muchas cosas, algunas que vayan a favor de esa línea, otras que no. Así que no es la cuestión que tengamos que definir hoy hasta que no se acerque. Pero estaría más. Dispuesto. Lo vamos a ver en el... ¿Tiene vocación todavía como para eso sin duda, pero reitero, es una definición que va a demorar bastante tiempo porque 2 o 3 años en política son una eternidad. Usted con Asamblea Uruguay, más bien con el ex ministro y ex vicepresidente de Astori, ha tenido una relación muy cercana durante muchos años de trabajo conjunto, en pos de un proyecto, en fin. Sin embargo, en las últimas elecciones, cuando usted iba candidato, Astori no lo acompañó. ¿Por qué piensa que ahora puede haber una conjunción de intereses que de hecho ya la hay. De hecho ya la hay. ¿Y qué cambió? Hemos estado conversando bastante. Nunca hubo una ruptura y siempre hubo una total sintonía política.
Lo que en el concierto electoral, digamos, Asamblea Uruguay y nosotros optamos por caminos distintos, pero... ¿Usted esperaba que Astori lo apoyara? Era una posibilidad que yo esperaba, sí, claro. Pero creo que lo importante ahora es poner el foco primero en que aún con esa desavenencia electoral, digamos, seguimos transitando un buen vínculo y una sintonía absoluta en la forma de ver los temas, las posiciones políticas, la coordinación que de hecho naturalmente se da con Asamblea Uruguay y otros sectores a nivel parlamentario, a nivel de la interna del Frente Amplio, a nivel del accionar político. Así que nosotros solo en esto miramos para adelante. Están apoyando a Fernando Pereira. Así es. Para la presidencia del Frente Amplio. Este diciembre va a ser como muy movido dentro del Frente Amplio. Cuando Sin usted duda. habla de la dirección anterior del Frente Amplio, senador, dice que era una dirección condicionada por una falta de empuje que llevó al debilitamiento de la fuerza política. Es una acusación interesante. No, acusación y no, la conducción trata no de tuvo ser un un talante, análisis. termino, Sí, exacto. sí, sí. Y la conducción no tuvo un talante muy colectivo y tampoco apoyos claros de los sectores y las bases. Así ¿Usted es. cree que esto se puede revertir ahora? Sin duda, tiene que revertirse. En primer lugar, sí, nosotros estamos en un proceso de autocrítica que estamos cerrando ahora con el Congreso que acabamos de tener. Y creo que una de las lecciones que tenemos que tomar es que no supimos conformar una dirección colectiva potente con amplios apoyos de sectores y bases en el Frente Amplio. En parte, en nuestro diagnóstico, eso también se debía a cómo se gestó la dirección anterior, a cómo se dio el proceso electoral dentro del Frente Amplio. En primer lugar, había un Frente Amplio que de alguna manera pensaba que iba a ser gobierno toda la vida y por lo tanto había demasiado perfilismo sectorial. Yo creo que esa lección la hemos aprendido, la vida nos dio una bofetada importante. Pero además, la idea en la interna era, bueno, cada uno tenía su candidato, cada sector apoyaba algunos candidatos y después ganaba un candidato por un margen muy estrecho y eso no garantizaba los apoyos de la conducción política. Bueno, nosotros ahora apoyamos a Fernando Pereira por dos razones. Una, por sus características propias, su trayectoria, su capacidad de diálogo, de negociación, su peso específico, sus posiciones políticas, sin duda. Pero la segunda también es porque la construcción de su candidatura se hace en base a acuerdos previos y a su capacidad de conformar una dirección colectiva, liderada por él, por supuesto, pero colectiva, y esos apoyos y diálogos previos van a garantizar el apoyo amplio de los sectores políticos y de las bases del Frente Amplio. Por lo tanto, sí podemos subsanar el error que tuvimos en elecciones anteriores y creo que la figura de Fernando es la indicada para avanzar justamente con una dirección colectiva potente, que es la que nos tiene, porque acá no es cuestión de ganar la elección, es cuestión de ganar la elección y poder conformar una dirección colectiva potente para los próximos años del Frente Amplio. Se comprende el planteo. Vamos a otro tema, el enfrentamiento entre gobierno y oposición. Es marcado, está claro, en este último periodo, una vez que podríamos definir como un mojón de la juntada de las 800.000 firmas, aparecen los temas de las interpelaciones, el tema Catugnasí, la confrontación por ante la arena, la denuncia penal por Catugnasí y otros temas que han enfrentado el Ministerio de Turismo y otros temas que han confrontado, que han puesto de forma reactiva a ambas partes, ¿no? En el sentido más literal. El presidente de la República hablaba en uno de los temas que también lleva a la confrontación, que es la LUC. Decía lo siguiente. Yo iba por todo el país diciendo que íbamos a presentar ese proyecto de ley con estos temas. Lo sacamos adelante. Que además, dicho sea de paso, por la que se viene ya para ir entrenando, es una buena ley y la vamos a defender porque es un compromiso electoral. La ley está vigente hace más de un año. Que alguien me diga cuál es el efecto negativo. Después, si quieren, empezamos a hablar de los positivos. Usted dice que hay efectos negativos que primero no se quiero dicen. aclarar o corregir, si se quiere, Por ¿verdad? supuesto, porque está bueno, en no su sé derecho. si estaban grabados Para eso esos le invité. aplausos, pero no es cierto que la ciudadanía conociera la ley de urgencia en la campaña electoral. En la campaña electoral se decía que iba a haber una ley de urgencia,
pero su contenido se conoció 2 meses después de la elección. Así que no es así de claro. Yo creo que la presentación de las 800.000 firmas cambió el escenario político y es verdad que hay más, cambió la forma de relacionamiento entre gobierno y oposición. Y todos los temas que usted enumeraba son foco de disputa de 2 visiones bien diferentes de cómo son las cosas. Sobre el tema de la LUC, ni que hablar. Nosotros vemos factores negativos. Para empezar, sí, no vemos ningún efecto positivo de los artículos que queremos derogar, de los 135 artículos. Y sí vemos factores negativos. En materia de seguridad, creemos que todo este componente que se ha dado en los últimos tiempos vinculado a la problemática carcelaria, las dificultades en materia de las políticas de rehabilitación y demás, tienen que ver con el cambio normativo que implicó la LUC. Hay episodios vinculados, por ejemplo, al tema de la legítima defensa, que también son negativos. Por el tema de que hace el foco en la propiedad y no en el individuo, por ejemplo. Que agrega la propiedad. Es razonable que haya legítima defensa si lo que está en juego es la vida humana, claro. Ni que hablar. Pero si es porque te roban una oveja, pegarle un tiro a alguien que te está robando una oveja parece un exceso. Y ha pasado. Y también genera confusión, porque la gente piensa que puede actuar de esa manera y no es automático que un juez vaya a interpretar que ahí hay legítima defensa. Hace unos pocos días un juez procesó a una persona que le disparó a un delincuente en circunstancias donde lo que estaba en juego es la propiedad y el juez entendió que no se aplicaba la legítima defensa, que había sido totalmente excesiva la reacción de la persona y lo terminó procesando. O sea, es una normativa que confunde, que genera problemas, que genera estas situaciones realmente desagradables y tristes para la gente. En algún momento usted dijo, senador, que había algunos efectos nocivos de alguno de estos 135 artículos de la LUC de los cuales no se hablaban. ¿A qué se refería? Bueno, porque de esto sí se ha hablado. Bueno, son estas cosas, ¿no? En materia de la lógica carcelaria, advertimos nosotros, advirtió el comisionado parlamentario, advirtió el relator de Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a estos temas, que los cambios normativos de la LUC iban a volver a hacinar presos en las cárceles y que no había capacidad para las políticas de rehabilitación de absorber el aumento de personas privadas de libertad. Pero aumento que ya se está dando. Imagínense cuando ahora hay 2.000 y pico de presos más, porque había unos 11.000 presos cuando el Frente termina el gobierno, hoy andamos en 14.000 y el ministro Heber llegó a decir que su objetivo o su proyección es que culmina el periodo de gobierno con 19.000 personas privadas de libertad. Todos dijimos, primero, hasta el comisionado parlamentario, no todo el mundo que está preso tiene que estar preso. O sea, esta lógica de la LUC retira en buena medida medidas alternativas bajo ciertas circunstancias. Acá eso está generando entonces aumento en la presión en el tema carcelario. Y ahí se nos dijo, bueno, si es un tema de recursos para la rehabilitación, lo vemos en la ley de presupuesto. Pasó la ley de presupuesto, no hubo un solo peso más para rehabilitación y ahora en la rendición de cuentas que vamos a estar votando en estos días, no solamente no hay más dinero para la rehabilitación, sino que se le retiran recursos, se retiran cargos de operadores penitenciarios, se fortalece la lógica policial y no la lógica de rehabilitación, y eso ya está generando problemas en un contexto carcelario donde el ministro no puede explicar cómo se le escapan los presos o por qué hay presos secuestrados dentro de las propias cárceles. Senador, en 2005 el presidente Tabaré Vázquez dijo que el Frente Amplio iba a terminar con el hacinamiento en las cárceles. Más allá de que estas circunstancias bajó enormemente el hacinamiento durante los gobiernos del Frente, hubo construcción de cárceles. Construcción de módulos, mayores planes educativos en las cárceles, nuevas salas, todo eso es verdad. Pero el hacinamiento seguía estando al punto que Naciones Unidas y Human Rights Watch hicieron durante mucho tiempo
algunas previsiones a Uruguay diciéndoles están violando los derechos humanos. Es verdad. El Frente Amplio se sabe, porque en los discursivos se planteaba, de que al Frente Amplio le dolía en prenda, sí. pero los recursos no aparecían. No es cierto, hubo muchos recursos. La situación original era realmente tenebrosa en esa materia. También fue un proceso de aumento de personas privadas de libertad. También. Porque el Frente en 2005 asume con unos 6.000 y algo de presos y culmina en el entorno de 11.000. O sea, hay un aumento sostenido de las personas privadas de libertad. Hubo mucha ampliación de infraestructura carcelaria, de personal, incluso... se mejoraron los sueldos policiales. Y se hace civil la lógica de la rehabilitación, se crean los operadores penitenciarios. Pero la residencia era alta. La residencia era alta. Cuando terminamos el gobierno hay un informe del comisionado parlamentario que básicamente decía que había 1/3 de establecimientos carcelarios que tenían razonables capacidades de rehabilitación, otro tercio más o menos y otro tercio que eran muy deficitarias, ¿verdad? Que estábamos hablando ahí de las cárceles grandes, ¿no? De Libertad, del Concar, de Canelones. Sí. Esa era la situación. Ahora, claramente en este proceso, cuando aumentan ya más exponencialmente el número de personas privadas de libertad y se retasean recursos para la rehabilitación, la situación no hace más que empeorar. Si volvemos un poquitito a la LUC, brevemente, quiero hacerle una pregunta porque cuando se hizo el proceso de selección, ¿por qué camino se iba dentro del Frente Amplio para apoyar a las organizaciones sociales que promovían la derogación de la parcialidad de la LUC, de una parte de la LUC? Usted eligió por el camino corto, dijo, no, más seguro ir por el 2% ese y que la Corte Electoral habilitara después el mecanismo, y hubo otras organizaciones, y el propio Frente Amplio decide colectivamente ir por el camino largo. Usted dijo, guardemos esta bala para leyes más impopulares. ¿Desestimó usted la fuerza de las organizaciones sociales? ¿O por qué? ¿Qué pasó? Para nada. Eso ¿Pensó que no se juntaban las firmas? Es un tema, bueno... Que se iban a juntar 800.000 firmas no lo pensaba nadie. Claro. Y la discusión sobre si iban a llegarse o no a las firmas no era tanta esa la discusión, sino más bien sobre las formas de acumulación. Nosotros lo que entendíamos era que había un riesgo en hacer una gran campaña, juntar 500.000 de firmas y aún así, desde el punto de vista político en la lucha con el gobierno, iba a ser una derrota, digamos. Y eso se daba en un marco de muchísima incertidumbre asociada a la pandemia. Esta discusión se dio en octubre del año pasado, ¿verdad? Con el Diario del Lunes. Sí, claro. Todos lo vemos claro. Claro. Naturalmente. Y fuimos muchos los sectores que teníamos esta visión. Algunos impulsaban el camino largo, reitero, por una lógica más bien de formas de acumulación. Pero yo con el Diario del Lunes digo, menos mal que me equivoqué. No tengo ninguna dificultad en decirlo. Y además, una vez que colectivamente como Frente Amplio decidimos ir por el camino largo junto con las organizaciones sociales, nos pusimos al hombro la campaña de juntar firmas como cualquier otro sector y creemos haber contribuido enormemente también a ese proceso. Y hablando de ponerse al hombro, bueno, ahora tenemos un tema en nuestros hombros que es esta lista gris. Primero el propio referéndum. Por supuesto. El propio referéndum, que también estamos ya en la campaña, como está el presidente. Por supuesto. Y así estaremos hasta marzo o cuando sea, ¿no? Bien, pero pasando esto de la lista gris de la Unión Europea, Uruguay estuvo de alguna forma en eso, corrigió lo que tenía que corregir y salió, y otra vez. Y usted dijo, yo lo advertí. Esto iba a pasar porque acá lo advertimos cuando el gobierno impuso el cambio de la residencia fiscal con vacaciones tributarias excesivas, junto a mensajes negativos de la LUC, y con estas cosas no se juegan, dijo literalmente usted. La ministra Aureliche dice lo siguiente. En estas horas, y también el senador Vergara, que se pone inicialmente, habló de elementos que no tienen absolutamente nada que ver con el informe de la Unión Europea. Lo que la Unión Europea está evaluando es la territorialidad de la fuente de la renta empresarial en este caso. Son las rentas empresariales pasivas, los dividendos, las regalías, los intereses. Desde el Frente Amplio se había dicho que se había advertido esto, y también se empieza a mencionar a la ley de urgente consideración. ¿Tiene algo que ver la ley de urgente consideración con esto de la Unión Europea? Absolutamente nada que ver.
Por eso llama la atención, porque un periodista no tiene por qué saber todos los temas técnicos que trata, que son diversos, pero va que alguien que haya estado al frente del equipo económico, al frente de la cartera de economía y al frente del Banco Central, que haya dicho lo que dijo. Bueno, le agradezco a la ministra que me dedique todos esos pensamientos, digamos. A ver, vamos a poner las cosas en su lugar. Porque tenemos también 4 minutos. 4 minutos. Y tenemos un montón de temas más. Claro. No, la ministra estuvo como 1 minuto, así que estaremos. Todo suyo. A ver, lo que nosotros decimos y advertimos, sí, cuando se trata del proyecto de residencia fiscal, que eso iba a contramano de lo que eran las evaluaciones que se hacían la OCDE y la Unión Europea sobre las tendencias en materia de transparencia tributaria y transparencia de información y cooperación en la información a nivel internacional. Eso está en las versiones taquigráficas, está en las notas de prensa de hace 1 año y pico. Es cierto que la vara a nivel internacional está cada vez más alta en este sentido. O sea, ahora la Unión Europea está exigiendo más, bueno, el tema de pasar a renta mundial con respecto a tener renta territorial. Algo ya avanzamos en nuestros gobiernos en algunas rentas, sobre todo en las rentas personales que han ido a renta mundial. La renta empresarial aún no, y bueno, es en esa dirección que hay que ir. El tema de la residencia fiscal y las vacaciones excesivas en la tributación van exactamente en la dirección contraria. Y eso lo seguimos sosteniendo. Van exactamente en la dirección contraria. Se trata de usar un atractivo de vacación fiscal para que vengan residentes fiscales al Uruguay. Exactamente en la dirección contraria de hacia dónde hay que ir. ¿Usted cree que esto se hace a cualquier costo? No, o sea, creo que estas cosas después ahora hay que revertirlas e ir a lo que el mundo está exigiendo en materia de base de tributación a nivel global. Y sigo pensando que los mensajes, porque yo en ningún momento dije que los artículos de la LUC nos llevaron a esto, eso no lo dije, dije que los mensajes que se dieron en el proceso de discusión de la LUC van también en el sentido contrario y nosotros lo advertimos. Y acá hablamos del debilitamiento en los mecanismos de prevención de lavado, hablamos de la marcha atrás en aspectos de la inclusión financiera que lo que fomentan o facilitan es la evasión tributaria, la evasión de aportes a la seguridad social, dificultades para el control de lavado de plata con orígenes que pueden ser el narcotráfico, el tráfico de personas, de armas, ¿verdad? El hecho de que ahora uno puede pagar $100.000 en billetes de 20, ¿no? Gracias a la LUC. ¿Para quién se gobierna, no? ¿Qué uruguayo tiene $100.000 abajo del colchón deseando ejercer su libertad financiera para pagar $100.000, no sé, un auto de alta gama en billetes de 20? O sea, todas esas cosas y esos mensajes que se dieron en la discusión política van exactamente en el sentido contrario de lo que ahora la Unión Europea vuelve a poner sobre el tapete, que es, bueno, que hay que avanzar hacia una lógica de mayores controles, de mayor cooperación en la información tributaria y en este caso con el tema de la renta mundial, sobre todo en materia empresarial. ¿Cómo hacemos este ejercicio de tocar 5 temas más en 1 minuto? Imposible. Pero vamos a intentarlo juntos. ¿Lo intentamos Hagámoslo. juntos? Depende Bien. de la pregunta, ¿no? Y bueno, hablemos algo del fideicomiso de asentamientos. Bien, clarísimo. Estamos de acuerdo en darle recursos para seguir avanzando en el tema asentamientos. Está claro. Durante los gobiernos del Frente Amplio se regularizaron alrededor de 100 asentamientos. Pero evidentemente la situación no ha mejorado y hay un deber enorme. En 2008 una evaluación del Ministerio de Vivienda indicaba que en 2018 había 607 asentamientos y que de 2006 a 2011 los asentamientos decrecieron 8.3, pero que de 2011 a 2018 solo 1.3. Exacto. ¿Qué pasó ahí? Y bueno, es un desafío que tiene que ver con todo el funcionamiento social, ¿verdad? O sea, hubo mejoras en muchos aspectos, hubo regularización, reitero, de unos 100 asentamientos, pero la situación evidentemente sigue siendo muy grave. Estamos de acuerdo en que se vuelquen recursos. Lo que no vemos en absoluto es la necesidad de hacer un fideicomiso. ¿Se pueden volcar recursos? Permíteme, sí, claro, porque tenemos pocos minutos. Nosotros decimos, ¿por qué no volcar directamente recursos a
el Ministerio de Vivienda para la regularización de asentamientos y para qué inventar un fideicomiso que es innecesario, que involucra pensiones a la vejez, que maneja el MIDES, que involucra recursos del Instituto de Colonización que no tienen nada que ver con esto. Senador, y que usted le propone genera un bloque incertidumbre. Usted propone, o parte del Frente Amplio propone, utilizar una parte del bloque del presupuesto que está para apoyar a los organismos en su ejecución, que es de 400 millones, unos 30 o 40 millones de dólares aplicados para aplicarlos Las cifras que maneja el gobierno serían más o menos de lo que podría no tener colonización, serían unos 20 millones. Por lo tanto, podrían destinarse directamente esos 20 millones de ese bloque que están en los recursos presupuestales y que se reservan como una caja ¿Eso se hace no se siempre? asigna. ¿Eso Sí, se hace sí, siempre? sí. ¿Y por qué no Sí. se utilizó esa misma idea para resolver los asentamientos que estaban pendientes de resolver, senador? Bueno, se fueron volcando recursos, No es solo un tema de vivienda, ¿no? Regularizar asentamientos implica vivienda, saneamiento, electricidad, seguridad. Y se fueron volcando recursos. Nosotros no hicimos fideicomisos para eso. Acá el tema, reitero, nosotros compartimos el objetivo, compartimos que hay que volcar más recursos ahí, lo que entendemos que no hay por qué meter y arriesgar y generar incertidumbre sobre los recursos que van a tener otras políticas como las de colonización. Tal como está planteado y que se va a votar estos días y que el Frente va a votar en contra, no se garantiza que colonización mantenga sus recursos, no se garantiza. Entonces, nuestra propuesta es, votemos directo. El gobierno dice que sí. No, pero yo puedo hablar de lo que dice el artículo que se va a votar, que dice que el gobierno transferirá hasta unos 15 millones de dólares. Hasta. Lo decide el Poder Ejecutivo, lo decide el Ministerio de Economía. El hasta no es seguro 15 millones. Brevemente, entonces, la no suba de los combustibles que sucedió ahora, o que no sucedió, no sé cómo llamarlo, en septiembre. ¿Qué opina? Rápidamente. Creo que pasar a este mecanismo de ajustar mensualmente los combustibles es muy negativo, porque primero hay un claro incumplimiento de campaña, ¿no? Como tantos otros, como que no iban a bajar los salarios, no iban a bajar las jubilaciones, no iban a recortarse políticas sociales, no iban a aumentar impuestos, no iban a aumentar tarifas, todo eso está incumplido. Y sobre los combustibles se decía que no solo no había que aumentar los combustibles, sino que se podían bajar. Bueno, en lo que va de este gobierno han subido por encima de la inflación, por encima de los salarios, pero sobre todo este mecanismo de ajustar todos los meses es muy negativo porque genera incertidumbre, genera inestabilidad, genera volatilidad. Y para aquel que tiene que planificar su gasto familiar, para aquel que tiene que planificar la producción cuando el combustible es un insumo importante, el no saber cuánto va a valer el combustible en 2, 3, 4 meses implica un riesgo y una incertidumbre que es innecesario. Nosotros lo que hacíamos en nuestro gobierno era ajustar anualmente, obviamente tomar en cuenta qué pasaba con el petróleo, el dólar, obviamente que eso es importante, pero el ajuste era anual, por lo tanto los vaivenes dentro del año de alguna manera se absorbían por parte del fisco para trasladar estabilidad, previsibilidad a quienes tienen que tomar decisiones familiares o decisiones de producción cuando el combustible es un insumo importante. Senador, nos visita otro día. Con mucho gusto. Hablamos de la reforma de la seguridad social, ¿le parece bien? Con mucho gusto. Es un tema que es importante. ¿Un primer pantallazo así para ir cerrando? No, recién recibimos una propuesta de gobierno. Claro. Lamento que esa propuesta venga solo de los partidos de la coalición, ¿verdad? Porque si bien se trabajaba en un comité de expertos con organizaciones sociales y la oposición política, esta etapa de propuesta aún no ha involucrado ni a las organizaciones sociales ni al Frente Amplio en la discusión. Vamos a analizar con detenimiento y bueno, ya iremos discutiendo el tema. ¿Dolió el partido de ayer? Sí, porque hasta el minuto 38 la llevábamos bastante bien, ¿no? Y el primer gol, hasta por la forma en que se dio, desmoralizó, ¿no? Desmoralizó y se notó en que a partir de ahí Uruguay ya no fue el mismo. Pero bueno, ¿quién dice que ahora en Brasil no tengamos alguna pequeña revancha? Gracias por habernos acompañado, realmente un gusto recibirlo una vez más en la televisión pública. Con mucho gusto. Amigos, a ustedes por habernos acompañado.